Los términos correctos de la salvación, así es. Carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice la Biblia, ¿ya la tiene? Vamos a leer. Efesios 2, del 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Precioso Dios, entendemos, mi Señor, que estas son enseñanzas fundamentales para la iglesia, porque es imperativamente necesario que la iglesia entienda correctamente lo que es la salvación, para no vivir engañados o no estar creyendo ser lo que no somos. Y Dios del cielo, te ruego que le pongas a mis hermanos y hermanas un claro entendimiento por la Escritura de la realidad espiritual que somos cada uno de nosotros, si verdaderamente la gracia de Dios nos ha alcanzado. Ayúdanos, Señor, y te ruego, Padre, que esta palabra sea de bendición abundante para aquellos que la oyen y la reciban con mansedumbre y con humildad. Para gloria de tu nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Lo que vamos a hablar ahora es un tema bien serio, bien delicado. Y hermanos, oigan bien. Estos términos que nos proponemos, que de aquí en adelante vamos a explicarles a la iglesia progresivamente los términos de salvación, redención, justificación, regeneración, que son términos que son indispensables de entender para todo creyente, porque no es posible que sigamos ignorando los fundamentos de la cruz del Calvario en beneficio de nosotros. Y si nosotros pretendemos alcanzar a otros para Cristo, lo menos que podemos hacer es tener un buen entendimiento de los términos correctos de la salvación. Si no conocemos los términos correctos de la salvación, nos va a pasar lo que le pasa a muchos. Hoy que llegué a mi casa, encontré este folletito debajo de la puerta, no estábamos. Y mire el atrevimiento con que hablan estos señores. Estarás conmigo en el paraíso. Y claro, mire la carita de alegría de esta gente. Y un paisaje que fantasioso
pero atractivo. A la gente le gusta este folletito. Y es una estafa espiritual. Los testigos de Jehová lo promueven, mire, el trabajo que se dan. Y hacen unas citas bíblicas que están totalmente manipuladas. Y la gente de seguro, no sé si las lee o no, pero algunos dicen que los testigos de Jehová y nosotros somos lo mismo. Que poquita diferencia hay entre nosotros y los mormones. Y que los adventistas, pues la misma cosa es. Hermanos, yo no estoy diciendo que soy el único que predica el verdadero evangelio. No pretendo eso tampoco, pero lo cierto es que el verdadero evangelio poca gente lo entiende y poca gente lo explica bien. Es más fácil hacer esto y invitar a una reunión cuyo tema va a ser, oiga bien, ¿anda usted por el camino que lleva a la vida eterna? ¿Acaso esta gente lo podrá explicar el camino? Si ni siquiera tienen el Espíritu Santo para que los ilumine. Pero a la gente le gusta. Y yo le aseguro que este evento que va a ser aquí en San Vicente se va a llenar. Porque a lo mejor, además del engaño que les dan, los consuelan con un sanguchito, con un jugo y dicen qué bonito estuvo. Y es que oigan bien, amados, el término evangelizar es delicado. Aquí en El Salvador, una gran iglesia, si es que se puede llamar iglesia eso, dice, ha enseñado que ganar almas es bien fácil. ¿Qué le cuesta ir a ganar almas? Váyase al parque y va a ganar fácilmente 15. Así dicen estas gentes, como que la salvación fuera un asunto que depende de nuestra capacidad, que depende de nuestra inteligencia, ni aún del conocimiento bíblico. La salvación es una obra de la gracia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura. Y amados hermanos, no nos hagamos nosotros mensajeros de la salvación pensando que los salvadores somos nosotros. Porque entonces engañamos a la gente y el resultado va a ser que muchas veces al evangelizar nosotros a la manera que hemos aprendido, hemos oído este comentario. Para ser cristiano como prefiero seguir así como estoy. Porque, amados, estas personas se dicen cristianas y quizás de años, pero sus frutos muestran una total muerte espiritual. Y es que el asunto es que quizás no hemos entendido, y ya lo hemos predicado en otras ocasiones, que el verdadero creyente no debe de pecar. Y que el verdadero creyente, si acaso peca, siente un golpe tan grande en su corazón, porque ¿dónde es que mora el Espíritu Santo? Que no es acá. ¿Y contra quién pecamos? Cuando pecamos contra el Espíritu Santo que supuestamente mora aquí. Y uno se siente triste, se siente decepcionado, frustrado por uno mismo. ¿Por qué? Porque le dice al Señor, nuevamente, Padre, he pecado contra ti. Y se siente mal y ni ganas de orar dan por la vergüenza que da enfrentarse con el Señor por haber pecado. Pero si a usted no le pasa eso, si usted peca y dice, ay, después, y le pide, ay, perdóname, Señor, estaba bromeando, y sigue la vida como que usted no conociera al Señor, hermanos, aterrice, usted no es cristiano. Usted se llama cristiano, pero si usted no siente el redarguir del Espíritu Santo en su corazón, entonces, hermano, no se puede llamar usted un creyente en Jesucristo. ¿Sabe algo de Biblia? Viene a los cultos, a lo mejor hasta diezma. Pero hermanos, usted es sencillamente un simpatizante del Evangelio. ¿Le parece duro que le hable así? Mire, mejor que le hablemos así aquí y no el día que se confronte con el Señor, le diga al Señor, yo no te conozco. No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Conoce el texto bíblico que dice eso, ¿verdad? Oiga bien. ¿Por qué el inconverso habla de nosotros de esa manera? ¿Por qué no ven nada de Cristo en nosotros? Es que mira, el verdadero Hijo de Dios se tiene que parecer en algo a Dios desde el primer día. Cuando el bebé nace, mire, yo no tengo ese ojo, las mujeres sí lo tienen.
Y cuando el bebé nace, yo los veo todos así, feitos como todo bebé. Pero las señoras dicen, hey, igualito al papá. Mira, el papá es feo, pero no tanto. Dice, okay. O a la mamá. Pero oiga bien, el sello de hijos se nos nota desde el primer día o no. Ok, la vida tiene que ser diferente. ¿Cómo es posible que si ya tenemos 2, 3, 5, 10 años de venir a la iglesia y todavía no se ve nada de Cristo en nosotros? Entonces, hermano, esa es una señal peligrosísima, porque algo de Cristo ya se nos tendría que notar. Un poco aroma de Cristo. Pero hermano, si usted dice que es cristiano y tiene aroma de diablo, entonces, ¿verdad que no va una cosa con la otra? O soy hijo de Dios o soy hijo del diablo. Pero no puedo ser hijo de los dos. A alguien me tengo que parecer. Alguna semejanza con Cristo ya tengo que tener visible ante los ojos de los demás, no solamente de la gente de la iglesia, porque cuando venimos aquí a la iglesia a veces pienso que nos disfrazamos de cristianos y aquí todos parecemos cristianos, pero en la calle, y mire, hermano, yo le puedo decir, yo estoy impactado porque esta semana me di cuenta de un viejo conocido hermano a quien yo he discipulado. No de aquí de San Vicente, para aclarar. Y estoy espantado porque esto ya es una conversión supuestamente desde hace más de 10 años. Un cristiano de 15 años, un hombre que, oiga bien, maltrata a su esposa en una forma grosera. La irrespeta. O sea, la ultraja, le dice cosas que... Si yo, porque enfrente de mí se porta, pastor, mi pastor, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Sí. Mire, si es que es una reverencia y uno cree en eso que está la gente mostrando. Pero, amados, lo que le muestran a uno es un disfraz. Porque en la calle son otra cosa. Hay gente entre ustedes que todavía dice malas palabras. Hay gente entre ustedes que todavía calumnia a su hermano o a su hermana. Hay gente, hermana, que todavía tiene violencia en su corazón y así muchos pecados. Y hermanos, ¿a quién se parece un mentiroso? ¿A Cristo o al diablo? ¿A quién se parece un hombre que no respeta a su esposa? Y no voy a preguntar a quién se parece una esposa que no se sujeta a su esposo. Lo cual son leyes, hermana, que no las hemos puesto nosotros, las ha puesto Dios. Entonces, la gente tiene que ver en nosotros, oiga, claramente, que nosotros no somos del mundo. En Juan 17:16, el Señor dijo, mire, esa quizás es la referencia más corta que hay en cuanto a lo que nosotros somos o lo que no somos. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Entonces el verdadero creyente, hermano, nosotros no somos del mundo. No somos del mundo. Nosotros estuvimos en el mundo. Y ahí hicimos lo que nos dio la gana. Ahí hicimos nuestra voluntad. Pero fuera del mundo estamos ahora y ahora estamos en Cristo. Y el Padre, esta era una oración que Jesús hizo hacia su Padre un día antes de morir. Entonces, amados, la gente, hermanos, no está viendo. No nos está viendo como que estamos fuera del mundo, sino que nos comportamos como que fuéramos del mundo. No tenemos el menor reparo en sentarnos en la mesa de los impíos y ahí nos sentimos bien.
No tenemos reparo. Mire, oímos a la gente hablar groserías y nosotros no decimos nada. Y pues la gente así es, decimos. No nos molestan esas conductas. Y muchas veces no le decimos nada a la gente porque no queremos caer mal. No queremos que nuestra identidad cristiana, preferimos sacrificar nuestra identidad cristiana a causarle revuelo a la persona por ser lo que nosotros somos. Oigan bien, dice la Escritura que ya como cristianos que decimos ser, nosotros ya no somos esclavos del pecado. Romanos 6, 10 y 11 dice así: porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Eso en cuanto a Cristo. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Señor nuestro. Amados, la Biblia no deja espacios para que nosotros podamos estar en los dos lugares a la vez. O somos de Cristo y vivimos y hacemos la voluntad de Dios, o simplemente no nos ha amanecido todavía en Cristo y vivimos esclavos del pecado. Y a veces pensamos, mire, la forma espiritual maligna nos influye y nos dice, pero si el hermano no anda en adulterio, no ha matado a nadie y ahora roba poquito, eso no es ser malo, ¿verdad? Y que son los únicos pecados que hay. Hermanos, ¿cuánto? Mire, si solo examinamos nuestra soberbia, nuestra altivez, hermano, ay, Señor mío, el Señor Jesucristo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, si por algo la gente nos tendría que reconocer, ¿por qué es? Porque somos mansos y humildes de corazón. La pregunta es, ¿somos así? ¿Ah? Entonces no somos como Cristo, no hemos aprendido a ser mansos y humildes de corazón. Y lo peor es que ni siquiera lo pedimos. Señor, hágame manso y humilde como usted. Y ya va a ver lo que Dios va a hacer. Pero hay que pedirlo. Si yo sé que soy un soberbio con título, entonces ese título de soberbio hay que quemarlo. En el horno de Dios se quema la soberbia. ¿Sí? En las pruebas, en las tentaciones, ahí se quiebra la cerviz del pecador y Dios sí sabe cómo purificarnos. Dios sí sabe cómo santificarnos. Dios es el único capaz de llevarnos al arrepentimiento por tanta desobediencia que tenemos. Pero si estamos desobedeciendo y no sentimos nada, es más, a veces decimos, no hombre, si eso todo el mundo lo hace, no ha de ser tan malo. Y es malo. Y es testimonio de condenación. Por eso, amados, les digo una cosa claramente. Tiene que haber diferencia entre un vivo y un muerto. Pero, amados, a veces estamos bien muertitos y queremos que se nos considere vivos. Dios es el que ve eso. Por eso el apóstol Pablo en su enseñanza, mire, este capítulo 2 y los versículos que acabamos de ver son un fundamento total para definir los términos verdaderos de la salvación. Porque si él dice, el apóstol Pablo, él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, quiere decir que la condición del pecador inconverso es de muerte. Y nosotros estuvimos muertos. Y cuando estábamos muertos, pecábamos y no nos sentíamos malos. Pecábamos y como la gente nos aplaudía el pecado, pensábamos que la vanagloria del mundo por el pecado era algo bueno. Pero no es así, amados hermanos. El asunto es que sí, nosotros decimos que vamos al cielo porque se entiende que hemos elegido el camino angosto y por ahí vamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál camino cree que es más fácil? ¿El delgado o el angosto? ¿El delgado o el ancho?
Mire, si en el camino ancho es como una autopista de 4 carriles. Si usted va y agarra velocidad, cuesta detenerse. El angosto es una veredita que apenas usted puede distinguir, sacrificial. Porque ahí en ese camino angosto Dios aprovecha para matarnos la fuente de pecado que es nuestra propia carne. Y nos hace un favor el Señor al estar matando la carne. La carne, hermanos, no la puso el Señor para que fuera instrumento de pecado, sino para instrumento de su gloria. Y por eso el Espíritu Santo mora ahora en nosotros, para que desde aquí la carne se sujete. Pero la carne, mire, usted ha visto cómo doman los caballos salvajes. Prácticamente el Espíritu Santo es ese lazo. Y se lo mete al cuello al caballo salvaje. Y el caballo salvaje, que estaba acostumbrado a hacer lo que quisiera, correr como a él le daba la gana, de repente siente el lazo acá. ¿Cuál es la reacción primera de ese caballo salvaje cuando siente el rigor del lazo y no se puede soltar? Mire, se escapa a morir porque no quiere perder su libertad. Y a medida y poco a poco lo van acercando más a un poste y de repente lo tienen bien amarrado al poste hasta que el animal, aquel salvaje, se acostumbra a que por más fuerza que haga, de ese lazo no se puede escapar. Y entiende al final que su mejor negocio es ser manso y humilde, porque si no se muere. ¿Sí? Igual es Dios. Nos tira el lazo para rescatarnos del pozo de la inmundicia. Y cuando nosotros sentimos que el lazo del Espíritu Santo nos está diciendo siempre, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado, nosotros estamos rebelándonos contra Dios en nuestra carne. Pero ya oímos la voz del Espíritu Santo que nos dice, obedece, obedece, eso no lo hagas, eso no lo hagas. Aquel que no oye la voz del Espíritu Santo es porque está muerto. Y si no oye la voz del Espíritu Santo, tampoco le va a obedecer. Pero nosotros entendemos que siendo salvos por gracia, ya oímos la voz del Espíritu Santo. Y la entendemos, y lo que es más, tenemos ganas de obedecerle a Dios. No muchos amenes, quizás ninguno, ¿verdad? Pero se entiende que el verdadero creyente lo que quiere es hacer la voluntad del Padre. Es más fácil rezar el Padre Nuestro que hacer lo que dice el Padre Nuestro. Porque el Padre Nuestro es decirle, Padre, que se haga tu voluntad. Así como los ángeles allá en el cielo te obedecen, sin pensar que así se haga aquí en la tierra. Que los que dicen ser hijos tuyos te obedezcan porque tú dices. Porque la idea es agradarte con la obediencia. No pensando, no, a mí no me parece esa orden que me estás dando, Señor. Explíquemelo bien y si me parece, pues lo hago. No, hermano, con Dios no se negocia. A Dios se le obedece. Pero eso solo lo puede hacer aquel que de verdad nació de nuevo y que de verdad en su corazón por el Espíritu Santo ya quiere obedecerle a Dios. ¿Sí? ¿Cómo entender, amados hermanos, entonces el testimonio de los hermanos que llamándose cristianos muestran un testimonio contrario a lo que debe de ser un verdadero cristiano? Fíjese bien, estos hermanos siguen igual, ¿sí? Estos hermanos no han cambiado. Estos hermanos ni siquiera tienen intención de cambio. Pero nosotros los reconocemos como hermanitos. Y la Biblia dice que aquel que no tiene ese testimonio, mire, oiga bien, no lo digo yo, la Biblia. 1 Corintios 5. Vamos a leer del 9 al 11. Dice el apóstol Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo,
o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Sí. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. ¿Está clara la lectura bíblica? Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros, hermanos? Nosotros no deberíamos de hacer notorio ninguno de esos pecados. Y esa es una prohibición bíblica. Si yo sé que este disque hermanito anda en pecado sexual, porque lo que el capítulo 5 es un caso de inmoralidad juzgado, un caso de pecado sexual. Aquel que ande en pecado sexual, hermano, le podemos llamar hermano. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que no. Ok, también no podemos juntarnos con aquella persona que es avara, que solo es para adentro, que usted no lo vea ni una gota de generosidad. Que aquel que, mire, le roba a Dios y le roba a todos los demás, porque él solo quiere todos los bienes para él. Ese hermano ese, ¿qué dice la Biblia? Que no. Idólatras. Hermanos, no es posible, porque mire, a usted le puede sorprender, pero hay gente que viene a la iglesia y todavía tiene muñequitos y le consulta y pone al santo de cabeza para que le haga un favorcito. Eso es idolatría. Ese no es su hermano, ni siquiera coma con él. Oiga bien, o maldiciente. Eso es otra camisa que hay que enfrentarla. ¿Qué es un maldiciente? Bueno, ¿qué hacemos más? ¿Hablar bien de las personas o hablar mal de las personas? ¿Qué hacemos más? ¿Ah? A veces nos reunimos los hermanitos a comernos al que está ausente. Y hermanos, nos inventamos en esas reuniones de hermanitos, llamándose hermanos, y acusamos a uno, a otro, lo devoramos y todo. Hermano, esas no son reuniones cristianas. Esas reuniones son reuniones paganas, impías. Y están usando el nombre de Cristo para hacer este tipo de reuniones. Eso es pecado, hermano. No se puede llamar hermano a alguien que sea maldiciente o borracho o ladrón. Los términos esos ya los conocen mejor. Pero hay gente que exhibe ese testimonio y dicen, soy cristiano, soy cristiano, soy cristiano. Con ese testimonio, el que practica esos pecados, por cierto, no se puede llamar cristiano, porque es una forma de negar la eficacia de la obra de la cruz. ¿Cómo va a creer usted que alguien que de verdad sea cristiano va a seguir en esto? Si sigue en esto y no siente nada, hermano, nunca, nunca, nunca lo reconozca como creyente en Jesucristo. Porque el creyente en Jesucristo ya no hace estas cosas. Oiga, ¿puede ser tentado a hacerlas? Sí. Sí, puede ser tentado a hacerlas. Pero como ya tiene el Espíritu Santo aquí, por la fe en Jesucristo, entonces ya es capaz de oír esa voz poderosa del Espíritu Santo que le dice, no lo hagas, no lo hagas. Eso sí no, eso no te lo voy a permitir. Y el Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado, es el que continuamente nos está advirtiendo, nos está prohibiendo las cosas que a Dios no le agradan, y también ya con un poquito más de madurez nos está diciendo lo que Dios quiere que hagamos nosotros para Él.
Pero si no oímos la voz de lo que nos prohíbe, menos vamos a oír la voz de lo que Él quiere como propósito para nuestra vida. ¿Estamos entendiendo, amados hermanos? Entonces, oigan bien. Hay mucha gente que va a las iglesias por costumbre, por religiosidad, y se llaman cristianos simplemente porque no han entendido los términos correctos de la salvación. Este tema de la salvación, hermanos, nosotros deberíamos de estudiarlo amplísimamente dentro de la iglesia. De hecho, nosotros soñamos que un día podamos dar un seminario acerca de este tema y que la congregación entera viniera fuera del domingo a recibir una instrucción amplia y completa acerca de estos temas. Porque esto hay que estudiarlo, hermano, para saberlo y dominarlo bien y poder evangelizar con entendimiento de lo que andamos haciendo. Voy a tratar en este tiempo que me queda del mensaje de explicarle exactamente basado en el capítulo 2 de la carta a los Efesios. Porque se necesita que usted entienda cuál es el requisito para que el hombre sea salvo. Y esto es un pleito teológico, hermano. Algunos dicen que el hombre tiene que decidir su salvación y otros dicen que Dios es el que la decide. O que el hombre también colabora en la salvación de Dios. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Puede un muerto darse vida él solito? ¿No? El que está muerto, está muerto. Por eso Pablo comienza su magistral exposición declarando, Él, 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. La condición del hombre antes de ser tocado por la gracia de Dios para salvación es de muerte total. El hombre está sumergido en delitos y pecados y, hermanos, quiero decirles, hay un término que a la gente no le gusta mucho, pero que las doctrinas calvinistas lo enseñan y creo que son correctas. El hombre vive en total depravación. Y eso es bien fuerte. Porque al hombre le gusta que le digan que aunque sea un poquito bueno es. Pero la Biblia dice que estábamos muertos. El muerto no puede estar medio muerto. El muerto está muerto y es enteramente malo. Sí, por eso es que Pablo usa ese calificativo, para que no creamos que algo de bueno hay en nosotros, como para que por ese poquito de bueno que nosotros tenemos ahí, en ese espacio de bondad, vamos a elegir a Dios. Claramente el Señor Jesucristo dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. Esto es una decisión divina. El que decidió darnos vida cuando estábamos muertos era Él. Y hermanos, aquí conviene, y le voy a hacer el relato de nuestra propia conversión. Porque si alguien conoció las profundidades de los delitos y pecados, he sido yo. Bueno, yo fui un hombre impío con título, malo, todo lo que usted quiera poner. Jamás anduve buscando la gracia y el favor de Dios. Jamás. A mí no me cabía eso. Era un hombre autosuficiente, era hasta la palabra arrogante. Yo era libre pensador. necio. Pero hermanos, Dios en su gracia supo apretarme hasta llevarme al borde de la muerte. Al borde de la muerte. Y me hizo entender, porque yo no hubiera entendido, por las buenas no entiendo, que este asunto, este negocio, depende totalmente de su voluntad. Porque yo jamás hubiera buscado a Cristo, jamás. Entonces yo tengo mi propio testimonio donde sé bien que fui un elegido de Dios para salvación. Yo no hubiera podido llamarme. Nosotros estábamos muertos.
Mi esposa, mire, cuando yo me convertí un poquito antes que ella. Y le dije, cuando yo ya tenía vida. Y ya no me dio pena decirle, mira qué bonito lo que están haciendo ahí. Hay Biblia y toda cosa. Ella todavía estaba sumergida en la religión. Y saltó, pero como fiera. ¿Cómo? Me dice. ¿Ya no vamos a hacer de la religión? No, le dije, ya no. No, porque uno como ya conoció la vida, no entendía mucho, pero conocí la vida. Y dije, esto es la verdad. Y le dije, bueno, porque estaba con la panza así de Miguelito y no la podía llevar ya a la iglesia en esas condiciones. Cuando nació el niño y después de 3 meses le volví a decir, mira, yo estaba realmente impactado por la vida que ya había en mí, vida que yo jamás hubiera pensado que iba a llegar. Y le animaba a ella, vamos, ven, acompáñame. Pero el pretexto, no, que el niño está muy chiquito. Bueno, pero ahí hay una sala cuna bien bonita, y lo van a cuidar. Ay, a mi niño no lo dejo. Pero oiga, es que era una madre así es. Entonces viene, sí, tenía crisis en su salud. El punto es que milagrosamente la gracia de Dios obrando me dijo, vaya, voy a ir contigo. Y fuimos, y a mí me asustó el hecho de que la primera vez que ella fue conmigo a la iglesia, yo parqué el carro y ella, desde que antes de entrar a la iglesia Josué Central, el Espíritu Santo la quebrantó y empezó a llorar sin haber entrado todavía al templo. Y yo le decía, ¿qué te pasa? Ay, déjame. Ya saben cómo son las mujeres, eso es otra cosa. Entonces, y hermanos, y yo noté, pues yo no tenía ese fuego que ella tenía. O sea, la gracia opera de multiforme gracia de Dios, dice la Escritura. Pero a mí me impactó que ella salió mucho más avivada que yo desde el primer día. Porque ya les he dicho, el domingo se convirtió y el lunes me derribó totalmente el bar de la casa. Un montón de pistos que teníamos ahí. Y yo pensé que lo había arreglado. No, ahí estaba en el resumidero. Entonces, obviamente, la vida de Cristo la reflejó desde el primer momento. O sea, y todas las amigas y amigos que teníamos notaron que nosotros ya no éramos iguales. Yo no tenía entendimiento ni siquiera mínimo de la Escritura, pero sabía por la vida del Espíritu Santo en mí que habían cosas que ya no tenía que hacer más. Miren, prácticamente tuve que dejar de hacer todo lo que hacía y comenzar a hacer nuevas todas las cosas. Y no fue de mí, fue por la gracia de Dios en mí. Y en nosotros, sí, miren, de esa conversión han salido ministerios, han salido hombres y mujeres que estamos sirviendo ahorita 100% al Señor. Pero no es porque yo soy bueno o soy inteligente. Es simplemente la gracia de Dios obrando en favor mío. Elegido por Dios, sí, porque no me elegí yo solo. Yo el nombramiento no me lo he dado solo, ha sido Él. ¿Por qué? Porque, no, que usted tiene madera. No, hermano, o sea, al peor escogió el Señor, pero como Él escoge, entonces Él lo acredita a uno. Los hombres no quieren. Los hombres dicen, no, ay, ¿esto qué pasa? No, pero cuando Dios dice, este es la gracia de Dios. Y entonces dice que el apóstol Pablo aclara entonces que esa es una decisión divina. Y declara que nosotros anduvimos en otro tiempo. O sea, claramente se define el pasado que todos tuvimos. Dice que anduvimos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Hermanos, ¿acaso no el Señor Jesucristo dijo claramente que el mundo tiene un príncipe y que el mundo entero está bajo el maligno? Entonces, hermanos, ¿cómo va a escapar un pecador del dominio del maligno si no es Dios mismo el que lo rescata? Entonces no nos hagamos, hermanos, no le quitemos soberanía a Dios pretendiendo nosotros
aportar con nuestra buena voluntad, ¿sí?, la decisión de seguir a Cristo. Esto es bien duro para algunos, pero eso es lo que dice la Biblia, porque Él nos dio vida y no nos pidió permiso para darnos vida. Él eligió darnos vida y por eso estamos acá. Entonces el que tiene vida, disfruta la vida, hombre. El que tiene vida espiritual, disfruta que le hablen así como le estoy hablando. Y dice, esa palabra es conmigo. ¿Es con usted lo que estoy hablando? Bien, entonces, y dice el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, el mundo entero, hermano, usted ve, la mayoría de la gente en el mundo, aquí en San Vicente y en todas partes, son hijos de desobediencia. El cielo está cerrado para esa gente. Y nosotros, hermanos, tenemos que saber que la Escritura, eso es lo que fundamenta. Entonces, pero el versículo 4, pero Dios dice que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún a pesar de esa condición de inmundicia en la que estábamos, Él fue el que nos dio vida juntamente con Cristo. Por eso es que predicamos a Cristo, porque la vida llega por medio de Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Quien da vida espiritual es Cristo. La fe en Cristo y en su obra de redención en la cruz, que también hay que entenderla, es la que trae vida espiritual. El Espíritu Santo nos sella y nos certifica que somos posesión de Dios. Y ahora ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Oiga, y entonces si Cristo vive en mí, ¿quién tiene que morir? Juan el Bautista dijo, es necesario que Él crezca y yo mengüe. O sea, y lo aceptó con gozo. Entonces ya nosotros, es cierto, la carne todavía está viva, pero nosotros aceptamos con gozo el dominio del Espíritu Santo. Y como a veces el Espíritu Santo va a encontrar que hay cositas que no las queremos entregar, ¿verdad que no? Hay mañitas que no, eso no. Entonces, ok, pero ya tenemos vida. Y el Señor va a empezar a tratar con nosotros para amansarnos como el caballo ese que le digo. Y vienen pruebas, vienen enfermedades, es una forma de probarnos. Viene la escasez, perdemos el trabajo, es decir, vienen crisis familiares, vienen crisis dolorosas en la familia, pero no son para matarnos, son más bien, son para matar la carne, pero para darnos vida espiritual, de tal manera que el hombre pueda permanecer en la gracia de Dios para salvación. La salvación, hermanos, por supuesto, tenemos necesidad de ser salvos porque antes estábamos condenados. ¿Sí? ¿Quién necesita salvación? El que tiene sentencia de condenación. Y como estábamos muertos en delitos y pecados, estábamos en condenación, necesitamos el milagro de la salvación para revertir esa sentencia, ¿sí? Porque esa sentencia solo puede Dios cambiarla. Y Él dice a quién se la revierte y a quién no. Qué duro, ¿verdad? Y cuidado con pensar que Dios es injusto. A Dios nadie le enseña justicia. Él es la justicia, ¿sí? Entonces, hay una materia que damos en los bíblicos y en los seminarios que se llama soteriología. La soteriología, hermanos, todo creyente debería de estudiarla. Porque la soteriología es la materia que enseña los términos correctos de la salvación. Lamentablemente, los testigos de Jehová tienen su propia soteriología. La religión católica tiene su propia soteriología. Nosotros
tenemos la soteriología bíblica y estamos seguros de que los términos de salvación que enseñamos son los verdaderos. Pero oiga bien, ¿qué es más fácil que la gente crea? ¿Una salvación sin gracia o una salvación que depende solo de la gracia de Dios? Porque el apóstol Pablo hace una clara distinción. Nadie se salva por obras. A veces nos queremos sentir buenos haciendo buenas obras y creemos que esas buenas obras nos van a servir para que Dios nos selle la visa de salvación y así vamos a entrar al cielo. La religión eso es lo que enseña, pero por obras nadie se salva. Aún a usted, dice el apóstol Pablo, que aunque me despojara de todos mis bienes y los repartiera entre los pobres y necesitados, si no tengo amor, y el amor a que se refiere, si no tengo a Cristo, de nada me sirve. ¿Estamos claros? Entonces, hermanos, fíjense bien, la salvación es una liberación que tenemos de un yugo de condenación que nos esclaviza con el pecado y que nos identifica con la muerte eterna. Por lo tanto, amado hermano, se necesita que Cristo nos dé vida. Y eso, amados, es importante que lo tengamos bien claro. El dador de la vida se llama Jesucristo. Él es el dador. Es decir, el consumador de la fe es Cristo. Entonces, hermanos, necesitamos conocer más y más a Cristo y no tanto ver el cristianismo como una simple congregación de domingo. Porque, hermanos, si usted viene solo los domingos, yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Y usted puede mantenerse vivo comiendo solo una vez a la semana? No, también el grupo familiar. Es que cada momento, mire, los grupos familiares es una forma de proveer alimento espiritual para que usted se mantenga vivo en Cristo. La palabra es viva y eficaz. La palabra da vida. Pero solo le puede dar vida al que está vivo. O le puede dar de comer a un muerto. Haga comer a un muerto, hermano, no va a abrir la boca, no va a tragar, porque está muerto. Entonces, el alimento espiritual es para el que tiene vida. Y, hermano, el alimento espiritual, el que tiene verdaderamente la vida de Cristo, lo disfruta. Es una delicia. Pero si no lo está disfrutando, revísese en este momento. ¿El mensaje le da sueño? ¿Lo cansa? ¿No le interesa? Hermano. Y a veces decimos, es que mire, a mí siempre me da sueño cuando hay predicaciones. Si usted hubiera estado viendo el partido del Barça hoy que ganamos, hermanos, sí, ese no, nadie se duerme. Ahí lo editan eso, ¿por qué no? Entonces, oigan, ¿por qué en el partido del Barça nadie se duerme y aquí se duermen? En las dos posiciones uno está quieto. ¿Qué disfruta más? ¿Qué disfruta más? Entonces uno tiene que medir su propia condición, pero con honestidad delante de Dios. Porque, amados hermanos, nadie se puede sacar del pozo él mismo. Aunque el pozo sea pachito, usted necesita ayuda para salir. Y si nadie lo saca, se va a morir allá abajo. ¿Estamos claros? Entonces, quien lo saca a uno del pozo de la inmundicia es Dios por medio de la fe en Jesucristo. Solo ese es el recurso. No hay otro. No hay santos, ni santas, ni vírgenes que lo saquen a uno de ahí. Porque esta es una obra de Dios. Y entonces Él lo saca a uno y a pesar de que uno está viviendo en inmundicia, pero lo saca. Y no solamente lo saca,
sino que lo lava, lo limpia y le da vida, le da soplo de vida, y el pecador cambia. No es lo mismo estar fuera que en el fondo, y se tiene que notar. Y uno, mire, por amor no quita conocimiento. Usted puede tener a sus hijos en su casa, aún oyendo los devocionales, y usted tiene que tener esa conciencia clara. ¿Cuál de todos sus hijos disfruta el evangelio y quién no lo disfruta? Y usted puede decir, Chepito, Luisito, sí, son creyentes, pero Marito no. ¿Por qué? Porque como es una obra de la gracia de Dios, usted quiere que todos sean salvos. Pero lo cierto, hermanos, es que ninguno de los que uno quisiera que fueran salvos lo son. Nosotros tenemos infinidad de amigos que son buenas personas. Buenas personas. Y le decimos aquí con mi esposa, solo les falta ser cristianos. Pero cuando uno les habla de Cristo, ni por cerca les interesa. Entonces, ¿por qué? Porque Dios no los ha tocado todavía con su gracia. Y yo tengo una hermana muy amada, pues para mí, en sangre y todo, que al principio prácticamente se hizo enemiga mía porque yo era cristiano. Y le digo, le da pena que yo sea pastor todavía. Entonces, y no me presenta como pastor. Ella no es de aquella, mire, mi hermano, aquí está, él es pastor evangélico. No, hombre, ella se siente achicada por eso. Entonces, porque no le ha amanecido, no tiene la vida de Cristo. Pero no lo voy a resolver peleando con ella. Porque a veces por esas cosas a la gente le gusta pelear. No, no es completo. Nuestro evangelio no necesita que nosotros lo defendamos, sí, completos. Es con testimonio, hermanos. Entonces, y si el testimonio que nosotros ofrecemos no le da impacto a aquel familiar o amigo, sencillamente es porque Dios a ese familiar o amigo determinó no tocarlo con su gracia. Eso, usted tiene la obligación de predicar el evangelio. Y predique el evangelio. Muestre a Cristo primeramente en usted y después explíquelo por la palabra. Pero, amados hermanos, Pablo enfatiza, porque por gracia sois salvos. ¿Y la gracia de quién es? Es de Cristo, de Dios. Entonces, no es gracia nuestra. Si nosotros, hermanos, si estábamos muertos, estábamos en desgracia. ¿Cómo vamos a sacar gracia de nuestra desgracia? Entonces, hermano amado, tiene que entender que el primer paso para ser verdaderamente salvo es que sea Dios determinando darle vida a usted. Porque el muerto no puede pedir la vida. Señor, yo quiero ir al cielo. No, hermano, él lo que no quiere es irse al infierno. Si nadie quiere irse al infierno. Pero la elección del cielo, Dios la toma. Y es notoria en aquellos que realmente la tienen. Y la tienen no porque sean buenos, sino porque creyeron al evangelio de Jesucristo, porque Dios les dio gracia para creer. Y estos son términos bien difíciles, hermanos. No quiero yo hacer otra cosa más que en este mensaje que nosotros revisemos nuestra propia vida. ¿Qué clase de vida cristiana estamos presentando? ¿Qué clase de creyentes somos? O sea, y la otra pregunta más clave es, ¿soy un creyente de verdad o solo vengo a la iglesia? Pero el asunto es que el verdadero creyente de verdad exhibe un testimonio que nos marca como diferentes al resto del mundo. Nosotros tenemos que ser distintos. Se nos tiene que notar. ¿En qué se puede notar? Miren, todo, la primera vista es lo visual, aún en la forma de vestirnos. Hermano, hablo para las niñas. Su forma de vestir va a determinar su testimonio, si verdaderamente ya le amaneció o no. ¿Cómo se viste la mujer cristiana? ¿Cómo dice la Escritura? Decorosamente, con pudor. Entonces, yo he conocido hermanitas que el primer día que llegaron al grupo familiar, Dios mío, si la falda era hasta aquí. Pero fíjese que
se arrepintieron y poco a poco le fueron bajando el ruedo. Y cuando ya no había ruedo para bajar, cambiaron la falda para una más larga. Ay, no, yo no quiero hacer así de anticuada. Entonces no ha nacido de nuevo. Siga así como está. Disfrute su vida. Coquetea y todo. Pues sí, ¿qué voy a hacer? Si usted quiere andar desnuda, ande desnuda. Pero no se llame cristiana desnuda, ¿verdad? O el hombre, mire, hermanos, que todavía anda ahí de enamoradón y toda cosa. Y bueno, sí, a mí siempre me salen, yo no voy a desperdiciar oportunidad. El asunto es que la Biblia dice que nosotros solo podemos tener a una. Y la mujer solo uno. Y yo no puedo cambiar esos versículos. Sí. Y no solamente tengo que tener solo una, sino que a la única que tengo, la tengo que tratar como vaso más frágil. La tengo que tratar bien. Y el Evangelio me ha hecho entender que la mujer está hecha para que la trate bien el hombre. ¿Sí? Y cuando el hombre trata bien a su mujer, a su esposa, la mujer se vuelve un corderito con uno. Bien sumisa, bien obediente. Entonces, pero si no te obedeces porque la tratas mal. Entonces, es que así es. ¿Cómo va a ser usted sujeta si el hombre, mire, y tratar mal no es solamente que le pegue? Pero si yo voy con mi esposa a un lugar y pasa otra mujer, yo no me lo voy a quedar viendo. Hermano, ¿verdad que no? Pero hay unos que sí lo hacen. Y todavía están en eso. Y no sienten, no oyen la voz del Espíritu Santo que les dice, eso es adulterio. Oh, si solo la vi. Eso es adulterio, dice el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo dice que es adulterio, ¿qué es ese asunto? Pues es adulterio. Ay, hermano, entonces uno ya no va a poder disfrutar la vida. Así es. La vida que disfrutamos hoy es la vida de Cristo, no la vida de las obras de la carne. Esa vida de las obras de la carne es a la que ya, de ahí nos sacó el Señor. Entonces, ya, de hecho, ya no la disfrutamos, porque para nosotros ahora la vida es Cristo y la muerte será ganancia, porque si morimos, vamos con Él. Pero usted dice, ay, no, mejor no digo más, porque entonces la salvación es una obra de la gracia de Dios. Y oiga bien, la parte más profunda de la porción dice, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Oiga bien, ¿acaso no Cristo es la cabeza? Entonces si nosotros estamos en Cristo, estamos vivos. Y la cabeza de Cristo es la que nos debería de gobernar. Y hacemos la voluntad de Dios. Y lo hacemos con alegría, porque obedecerle a Dios no es sufrimiento. Mi esposa siempre me dice, cálmate, está muy duro con los hermanos y todo. Y no le hago caso, ahí me está diciendo, ya mucho, ya están todos. Un paréntesis. ¿Todavía me aman? De verdad. A pesar de que les digo estas cosas. Pues quizás son salvos. Bueno, qué bueno. Entonces, y juntamente con Cristo nos resucitó. Mire, esta parte reclama profundidad de entendimiento. Esto no lo entiende cualquiera. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Entonces mire, este es un desafío a un buen entendimiento de las cosas espirituales. Esto es alimento sólido, esto no es leche espiritual, pero es necesario, si usted tiene ya 5 o 10 años de ser cristiano, ya es hora de que se interese verdaderamente por entenderlo. ¿O quiere morir sin entender el Evangelio? Entonces hay que estudiarlo para mostrar, oiga bien,
en los siglos venideros. Eso no es para hoy. En los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermanos, haciéndolo lo más entendible posible, la gracia está disponible para todos, pero tiene que haber primeramente una elección de Dios para salvación. Porque, hermanos, si no, no nos va a amanecer. El camino va a ser difícil y vamos a perder interés en el Evangelio. El que pierde interés en el Evangelio es porque nunca le amaneció. Y es necesario que nosotros le pidamos al Señor, tenga misericordia de nosotros, Señor, porque de verdad, nosotros quizás no entendemos del todo las Escrituras, pero al cielo nos queremos ir, ¿o no? ¿O ya perdió interés en irse al cielo? Entonces, oiga bien, la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Pero me temo que la hemos entendido hasta hoy con bastante liviandad. Y queremos que el evangelio liviano que queremos vivir, Dios lo acepte, habiéndonos dejado Él las santas escrituras para que las estudiáramos y que las obedeciéramos. Y a una vez entendidas, las podamos explicar. Por eso es que las religiones prosperan. ¿Sabe por qué prosperan las religiones? Porque no le demandan entendimiento de las escrituras. Porque esto sí cuesta, hermano. Esto reclama, de verdad, dedicación. Dedíquese al estudio de la palabra y compruebe que lo que se le está enseñando es cierto. Ahorita he tratado de darle un brochazo inicial acerca del tema de la salvación. Hay mucho más que decir sobre la salvación, pero lo que quiero que entienda fundamentalmente es que Él es el que nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa vida que recibimos de Cristo hay que mantenerla hasta el fin. Si recibimos la vida, Dios la va a sostener y nos va a poner a nosotros el profundo deseo de obedecerle y de obedecerle con gozo. El gozo del verdadero creyente estriba más bien en la delicia de poder ahora obedecer lo que antes en nuestra muerte no, era imposible. Ahora ya es posible dejar de mentir. Y cuando yo no miento, tengo gozo. Ahora ya es imposible. Ya la altivez el Señor me la quitó. Y ahora vivo una vida plena, sin soberbia. Ahora la lujuria, el Espíritu Santo me la quemó, me la aniquiló. Y ahora vivo feliz, sin estar esclavo de la lujuria. Y ahora la palabra me trae gozo y esperanza a mi vida. Entonces, amados hermanos, la enseñanza para ahora es esta. Tenemos que asegurarnos. Pablo a los Corintios más adelante les dice que se examinen ellos mismos a ver si están en la fe. Hermanos, ¿para qué se toma uno una radiografía? Para ver si está bueno. Pero si en esa radiografía que usted se hace espiritualmente encuentra que no hay fe, entonces pídale al Señor misericordia y que su gracia lo alcance para salvación. Porque, hermanos, la vida no se la doy yo como pastor. Yo le predico la palabra de vida y Dios es el que da la vida. ¿Sí? Esta es palabra totalmente del Señor. Difícil, pero necesaria de enseñar a la iglesia. Como pastor tengo esa responsabilidad para que usted, imagínese, yo un día eso estaba pensando, según los geólogos y los historiadores, ya nuestro país ya está en la fecha, en el periodo en que un buen terremoto nos puede llegar en cualquier momento, porque el último fuerte fue hace 15 años o más. Entonces ya se pasó. Ya es hora de que un volcán reviente, ya es hora de que una falla choque y provoque un desastre. Así ha sido la historia de este país, desde que hay historia registrada. Entonces, siempre que vienen estas calamidades, hay muerte. Y uno de los muertitos podríamos ser nosotros.
Yo no me quiero morir, dice. Sí, yo tampoco. Pero que me voy a morir, me voy a morir. No importa si morimos o no. Lo importante es si morimos preparados para irnos con Él. ¿Mm? Sí, porque de cualquier manera la muerte va a llegar. Un favor nos hace el Señor al no decirnos ni cuándo vamos a morir, ni cómo vamos a morir. Lo que sí sabemos es que vamos a morir. Y lo mejor es que tengamos el pasaporte listo para entrar allá. La carne aquí se queda, hermano. Esa carne no se va. El alma se va. Sí, de verdad, es salvo. Y la gente se salva hasta que entra con sus 2 piecitos al cielo. El cielo no es aquí. Entonces, hermano amado, solo Jesucristo da ese toque de vida. Solo Cristo toca y despierta al muerto y lo trae a vida. Y cuando Jesucristo lo trae a vida, hay un profundo arrepentimiento por los pecados que uno comete. Y uno se avergüenza delante de Dios. Y Dios le trae memoria los pecados del pasado y le invita, le lleva a un arrepentimiento eficaz. Esa es la obra gloriosa de Cristo. Nos trae de muerte a vida. Pero la vida de Cristo de verdad es la vida abundante que Él dijo que tendríamos. Si no la tenemos, procurémosla. Que Dios tenga misericordia y nos toque. Y si ya la tenemos, cuidémosla. Porque, hermanos, es el mayor tesoro que tenemos, la vida eterna, la vida de Cristo en nosotros. Yo no puedo, hermanos, decirle, mire, usted es salvo porque un día hizo una oración. No creo en eso. La elección la hace Dios, la aceptación la hacemos nosotros. Y si usted, con esta palabra, cree que necesita, de verdad, aceptar la gracia de Dios para salvación, porque no está, tal vez está dudoso de tenerla, y quiere decirle, Señor, no, yo quiero ser de esos cristianos que dice Pablo, que son salvos por gracia, son salvos por gracia. Y yo quiero que tú me des testimonio por tu Espíritu Santo de que soy de esos elegidos tuyos para salvación. ¿Quieres eso, hermano? Dios se lo dará al que Él de verdad elija. Y aquel que recibe la vida de Cristo de verdad va a ser un hombre o una mujer totalmente diferentes, porque ha pasado de muerte a vida. Póngase de pie si quiere, vamos a orar.